Pasajero 7 presenta Diálogos de Movilidad en Casa. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de movilidad activa y micromovilidad. Nos acompañan Rita Bustamante, coordinadora de la Maestría en Ingeniería de Tránsito y Vías Terrestres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También nos acompaña Gonzalo Peón, director del Programa México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. ¡Comenzamos! Gracias por acompañarnos un jueves más en Diálogos de Movilidad en Casa. Es un gusto estar compartiendo con ustedes temas interesantes en materia de movilidad y transporte de pasajeros. Y bueno, una semana extraordinaria en todo lo que tiene que ver en el transporte en nuestro país, por lo que sucedió en la Ciudad de México. Pero bueno, en esta ocasión estaremos hablando de otros temas que también son realmente interesantes y les damos la bienvenida. Le paso la palabra al titular de este espacio, Fernando Sánchez Prado. Gracias, Cristela. ¿Qué tal? Bienvenidos a toda la gente que nos sigue cada semana en Diálogos de Movilidad. Mire, déjenme invitarlo a que visiten nuestro sitio web www.pasajero7.com. Ya está disponible nuestra edición de mayo, donde hacemos el recuento del 12º Congreso Internacional de Transporte, organizado por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Además, como siempre, nuestros reportajes especiales, artículos, entrevistas en exclusiva, pero sobre todo también la opinión de nuestros colaboradores expertos en materia de transporte y movilidad. Y mire, como decía mi compañera Cristela, hoy tenemos un tema interesante. Hablar de micromovilidad es un tema que hoy toma mucha relevancia por los temas de la pandemia y por la necesidad de los habitantes de una ciudad por llegar a los recorridos en cortas distancias. Por eso hoy me permito saludar a Rita Bustamante, y es coordinadora de la Maestría en Ingeniería de Tránsito y Vías Terrestres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias por acompañarnos, Rita. Me gustaría empezar preguntándole que nos dé un contexto y que nos explique qué es la micromovilidad. Bien, gracias. Pues buenas tardes, noches casi. Con acá donde estamos nosotros oscurece más tarde, entonces tardes, noches por ahí. Muy agradecida de la invitación y bueno, el tema que nos trae aquí es un tema que podríamos decir califican ahorita de megatendencia. ¿Cómo podríamos definir este término micromovilidad? Pues realmente es un término que se utiliza precisamente como lo abordó ahorita la entrada del mismo, para describir modos que sirven para desplazarse y recorrer distancias cortas. Es una de las cualidades que tienen estas modalidades. Habitualmente se le conoce como de última milla o en nuestro caso, en nuestras unidades, pues de primero o último kilómetro de trayecto. Generalmente se utilizan en este caso vehículos que están asistidos por energía eléctrica, aunque son pequeños componentes, pequeños motores o baterías. Y entonces en esa clasificación pueden entrar, por ejemplo, las bicis eléctricas, los patinetes eléctricos, los monopatines eléctricos e incluso la bicicleta que le denominan bicicleta asistida. Eso podría de alguna manera ponerlo un poco en diferenciación con el contexto de lo que es moverse en bicicleta convencional, ¿no? Que en el caso de la micromovilidad estaríamos más hablando de vehículos con esas condicionantes. Y bueno, y que como comentaba es para distancias cortas. Entonces son vehículos muy ligeros. También podríamos decir que esa ligereza le da la oportunidad de ser portables, es decir, que uno carga con ellos si ese fuese el caso. Aunque ahorita en el tema de micromovilidad, la tendencia es más no a que tengamos nuestro propio vehículo, sino a que se nos preste como un servicio. Perfecto. Gracias, Rita. También está con nosotros Gonzalo Peón, director del Programa México del ITDP. Gonzalo, gracias por acompañarnos. Escuchábamos ya esta descripción de lo que es la micromovilidad. Yo te preguntaría, ¿por qué cuando hablamos de esto siempre hablamos justo de las bicicletas, de los monopatines? ¿Son los únicos elementos con los que contamos en esta área? Pues mira,
nosotros definimos micromovilidad como una opción de transporte en vehículos pequeños y livianos que operan usualmente a velocidades menores a 25 kilómetros por hora y que son ideales para viajes de hasta 10 kilómetros. Dentro de esta definición, estamos considerando a ciclotaxis, bicicletas de carga mecánicas y eléctricas, monopatines mecánicos y eléctricos, patines eléctricos, patines no eléctricos, patinetas, aerotablas, monociclos eléctricos. Realmente hay una gran variedad de opciones de micromovilidad, ¿no? O sea, pues yo no sé si vieron, había como unas ruedas que se operan así como antes después, el Segway. O sea, la propia evolución de los motores eléctricos ha generado una serie de vehículos que a veces es difícil nombrar, pero bueno, que tienen estas características en común, que son pequeños, que son ligeros y cuyas velocidades llegan alrededor de 25 kilómetros por hora y por lo tanto pueden convivir bien con las bicicletas tradicionales. Cuando van más rápido, ¿no? O sea, digamos, ya como 50 kilómetros por hora y su peso aumenta, ¿no? Como digamos las motonetas eléctricas que en algunos países también se les llama scooters, entonces puede ser medio se confunde un poco porque también los monopatines a veces se los conoce como scooters en algunos lados. Entonces eso ya no sería micromovilidad, un poco por la velocidad y el peso. Y es importante tener esto claro y que esto se regule porque, digamos, que los distintos usuarios en la vía pública tienen que convivir, tienen que negociar el espacio. Entonces, cuando hay un peso mayor o hay velocidades mayores, pues esto puede generar desventaja o riesgo vial para otros usuarios, ¿no? Pasa un poco cuando estos vehículos empezaron a aparecer en China y los de mayor peso y mayor velocidad, pues realmente sí ponían en jaque a las y los ciclistas, ¿no? Entonces, por eso es importante definirlo y tener estas nociones claras cuando, digamos, si es que se regulan en algún reglamento de tránsito, de uso de vía pública, etc. Rita, ¿cómo estamos en México? ¿Cómo estamos en este nivel de uso de la micromovilidad y su implementación a nivel país? Bueno, mira, lo que yo conozco es que Ciudad de México podría tener el mayor avance al respecto. En el caso de Monterrey, que es la zona donde yo radico, realmente la micromovilidad es prácticamente nula. O sea, no tenemos si quisiéramos, vaya, no llegamos a un 1%, no hay, o fracción de ello. En cambio, en lo que yo te comento, en lo que yo conozco, es Ciudad de México el mejor ejemplo que pudiera tener algunos niveles de micromovilidad, sobre todo con la bicicleta eléctrica y con algunos bicitaxis, como comentaron ahorita. Guadalajara, no sé, ahí desconozco. Ustedes creo que están radicando en ese lugar, ¿no? Entonces, pudiera ser que Guadalajara, con el tema de bicicleta que ha desarrollado más, tenga algún complemento con bici eléctrica. Es verdad que no en todas las ciudades se está moviendo igual. En Guadalajara existen algunos, empieza la bici, sí es muy activa ya, digámoslo, los scooters, los patines, no tanto aún, al menos no los que son como que rentas por plataformas. Pero hay algunas cosas que me llaman la atención, Gonzalo, que me gustaría platicar también y poner sobre la mesa. ¿Qué papel juegan? Es decir, ¿son realmente importantes? Porque aún el transporte público, el transporte de pasajeros, no ha logrado cubrir todas las áreas que tienen que ver con la movilidad. Entonces, ¿qué papel juegan en la convivencia social y en la movilidad de las personas, de los trabajadores incluso? Creo que es un punto muy importante el que tocas, y entonces aquí también hay que hacer una distinción, ¿no? Porque micromovilidad es un término muy, muy amplio y hay, digamos, micromovilidad, por llamarlo de alguna manera, compartida, ¿no? O que tienen que ver con bicicletas o con o sin anclaje o sistemas de monopatines, que estos normalmente son sin anclaje. ¿A qué me refiero compartidos y con y sin anclaje? Me refiero a sistemas de renta o préstamo de estos vehículos ligeros o livianos que son operados por un privado o por la propia autoridad o una mezcla entre ambos, ¿no?
el inicio, ¿no? Vimos primero las bicicletas compartidas, bicicletas públicas con anclaje, ¿no? Como las que encontramos en Ciudad de México, Ecobici, en Guadalajara, con Mi Bici y en algunas otras ciudades. Y esto realmente se revolucionó cuando en China se inventó, los estudiantes una tesis para, digamos, un proyecto de sus estudios, hicieron Mobike y otras empresas sin anclaje, que redujo muchísimo los costos tanto de infraestructura como de operación, ¿no? Porque realmente solo con los GPS y los teléfonos se podía hacer esto, y con estrategias, digamos, de balanceo, quiere decir, donde muy ahorrativas, por hablarlo de alguna manera, donde dependen más del volumen de vehículos que de distribución, ¿no? Si uno piensa en las ciudades de México, por ejemplo en Ecobici, hay unos viajes pendulares, ¿no? Que vienen de las concentraciones de población hacia las concentraciones de trabajo, ¿no? Y normalmente los sistemas de micromovilidad se operan, digamos, privados o públicos, bien donde hay grandes núcleos de trabajo, y operan en conjunto. Ahora sí respondo lo que me preguntaste, pero operan en conjunto con el transporte público. Entonces, de alguna manera, en las mañanas, estos sistemas compartidos permiten esta última milla o últimos kilómetros que mencionaba Rita, ¿no? Si uno piensa en Ciudad de México, pues las estaciones más usadas de Ecobici, y donde estaba también un área específica para Jump, para Desva y todas las empresas que existieron, ¿no? Que ya no existen, muchas de ellas, estaban en la estación de Buenavista, ¿no? Que viene la gente del tren suburbano norte y toma esa opción en lugar de tomar, no sé, un micro. Prefieren tomar eso, pues es porque es más cómodo y tiene más flexibilidad. Y luego al regreso, en la tarde, pues operan al revés, ¿no? Y esto pues ha funcionado bien en lugares como la Ciudad de México, aunque tengo que decir que hay distintas fases, o bueno, eso igual lo puedo platicar un poco más adelante, pero pues sí, así como señora Rita, de la Ciudad de México es ejemplar, pues sí, pero también desaparecieron muchas empresas, ¿no? Entonces eso también a lo mejor sería más interesante platicar en qué situación está ahorita la micromovilidad compartida en el país, y hay ejemplos interesantes de ciudades más digamos, medianas como León, donde opera en conjunto bicicletas sin anclaje, Mobike, con cierto patrocinio de la ciudad, y opera también en conjunto con el Optibus, ¿no? Que también es un modelo interesante y que no le cuesta a la ciudad lo que le cuesta, por ejemplo, a la Ciudad de México Ecobici. Y hablamos de las condiciones propicias para que los sistemas de micromovilidad prosperen. Entre ellos puede ser los modelos de negocio, el marco regulatorio, pero me gustaría, Rita, que nos platicara qué condiciones debe tener el espacio público para que un sistema de micromovilidad pueda ser eficiente. Para empezar, que sea seguro. Parte de los fracasos, y ahí me corregirá Gonzalo también en el aspecto de las empresas, que sobre todo una que fue nota nacional en el tema de que terminó o salió del mercado de patinetas o patinetes eléctricos, por temas de inseguridad, o sea, de que se quedaban, desaparecían los vehículos, ¿no? Entonces, la seguridad es una de ellas. Y la otra es que haya un orden precisamente del espacio, porque también algo que no solamente podría ser parte de ejemplos nacionales, sino también internacionales, es el asunto de que, por ejemplo, algunos mecanismos funcionan como lo que le llaman free floating, y entonces era un sistema, o es un sistema que está cambiando también, pero que ponía en entredicho el que los espacios que se habían peleado un poco para los peatones acababan siendo ocupados por estos vehículos. Entonces, pues un principio de orden y otro principio de seguridad, yo creo que son de las cosas más importantes, hablando del espacio físico, porque estos sistemas tienen otras, en otros aspectos también tienen requerimientos importantes para tener continuidad, para subsistir, o sea, para que no se terminen, como ahorita mencionaba Gonzalo. Orden,
Perdóname, No, adelante. adelante, perdón. Orden y seguridad creo que son cosas que no hay aún en las ciudades, ¿no? ¿O qué opinas al respecto? Pues sí, yo creo que hay una parte de, digamos, que compite o puede llegar a haber una competencia en la negociación del espacio entre peatones y ese tipo de sistemas, ¿no? Y tiene un poco que ver con las estrategias de rebalanceo que siguen las empresas y con que no hay estaciones, ¿no? Entonces hay una libertad de dejar estos monopatines y bicicletas principalmente en distintos lugares y que, digamos, se ponen perpendicular a la banqueta y pues puede generar un obstáculo, ¿no? Entonces, hay distintas estrategias para evitar que esto suceda y en muchas ocasiones llega a ser necesario regularlo. Hay distintos elementos de la regulación que también tiene que ver justamente por estas estrategias de rebalanceo que dependen más del número de vehículos que el estarlos moviendo. También sucede que puede haber más de los necesarios, ¿no? Entonces también otro tipo de regulaciones es fijar máximos dentro de un perímetro determinado o que la ciudad genere un perímetro. Entonces, justamente vimos nosotros este tipo de regulaciones, pues en México yo contribuyó a que se redujeran o que salieran del mercado algunos operadores, pero también coincidió con que el flujo de dinero de las inversiones en estas empresas que en su mayoría son startups, ¿no? Que son estas empresas que apenas están creciendo y salen al mercado muy rápido, pues eso no significa que sean suficientemente sólidas, entonces no necesariamente pueden pagar permisos y otras cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en abril de 2019 en América Latina había 73 sistemas en 31 ciudades y en México había 11. En enero de 2020 había 50 sistemas en 32 ciudades, una ciudad más, y en México había 12. En junio de 2020 había 14 en América Latina y ya solamente 4 en México. Entonces pegó la pandemia, pegó esta regulación muy fuerte que se cobró por permiso, o sea, digamos, y también pegó pues, que se redujeron los flujos digamos, capital de riesgo a estas empresas, ¿no? Y nosotros hicimos una serie de entrevistas no puedo decir los nombres, pero los principales inversores en este tipo de empresas, ¿no? En startups, ¿no? En bancos, fondos internacionales y nacionales. Y, por ejemplo, algo que decían es que los márgenes son pequeños y en México el robo es muy grande, ¿no? Y no hay un control real sobre eso, entonces eso les pega, pero lo mismo sucede en toda América Latina. Y a eso se le suma el cobro de permiso por unidad, entonces es muy difícil que funcionen estos sistemas sin anclaje, ¿no? Con anclaje pues están más asegurados y normalmente tienen un subsidio. Y eso tuvo mucho que ver con lo que pasó en Ciudad de México, pero también esta reducción de las inversiones, pues lo vimos en Mobike, que casi desapareció en todo el mundo y de las pocas ciudades donde todavía opera fuera de China, pues por ejemplo es León, donde funciona este sistema híbrido, ¿no? Donde sí existe algún tipo de asociación, subsidio con la ciudad, pero no al nivel de los sistemas con anclaje. Entonces, este tipo de soluciones que se originaron en ciudades medianas pues es lo que vemos que puede funcionar en distintos lugares. Y realmente en Ciudad de México, pues por ejemplo, Uber también desapareció con sus bicicletas que se llamaban Jump. Y en México, en la Ciudad de México, creo que ahorita solamente está operando Desva. Entonces, es difícil regular a las startups, ¿no? Porque son empresas que apenas están creando creando estas disrupciones en el mercado y se vuelven una opción de movilidad y luego desaparecen. Y también es importante entender la segmentación del mercado, ¿no? O sea, el precio de un monopatín eléctrico pues, llega a ser muy similar al de un taxi o un vehículo pues, pesado, ¿no? O sea, digamos, un coche por aplicación, ¿no? Ride hailing o un Uber o Didi, llegaba a ser como 40 pesos, ¿no? Por viaje, ¿no? Lo cual es importante. Y en cambio, Mobike sí iba a un mercado un poco más bajo y sus precios eran más similares a los de, por ejemplo, Covici, ¿no? Que Covici se opera con anclaje, tiene un subsidio y por lo tanto pues, da una tarifa muy competitiva y funciona, pues, digamos, muy bien o le ofrece una solución muy pensada en los usuarios de transporte público.
Entonces, también todas estas cuestiones se tienen que considerar a la hora de regular. Y yo creo que lo que es muy importante es tener un objetivo claro de política pública, si es impulsar soluciones sustentables de primera y última milla, si es ampliar el acceso a oportunidades, ¿no? Porque también es interesante ver que las personas se sienten a veces más seguras transitando en estos vehículos livianos que caminando en algunas calles en algunas determinadas horas de la noche. O sea, realmente pueden ser parte de la solución de movilidad de las ciudades, pensando que la gran mayoría de los viajes son multimodales, pero hay que regularlos con cuidado. Nosotros en ITDP vamos a sacar hicimos una guía de regulación de micromovilidad para el Banco Interamericano de Desarrollo y se presenta la siguiente semana. Entonces, no puedo contarles todo el proceso de la guía porque se enojarían conmigo, pero les cuento que estamos en eso y que yo creo que va a ser algo muy interesante para las ciudades interesadas en regular micromovilidad sin anclaje. Gonzalo, pero platícanos, ¿consideras que se sobrereguló estos sistemas de micromovilidad con referencia en otros países? Yo creo que se aplicaron estrategias de regulación innovadoras que junto con la disminución de los flujos de capital de riesgo, sí pusieron en jaque algunas empresas, ¿no? Digamos, este sistema de subastas invertidas creo que es sumamente interesante y ha funcionado muy bien en distintas industrias donde se pueden generar monopolios naturales, como puede ser la movilidad, pero han funcionado bien sobre todo con industrias ya constituidas, ¿no? Como la transmisión o el transporte de energéticos y cosas de ese tipo, que es donde se han aplicado, y me pareció que fue algo sumamente innovador en Ciudad de México que permitió también empezar a atender esta demanda, porque también hubo como presión de los vecinos en contra de algo que veían como un obstáculo, ¿no? Como un riesgo. Entonces, a partir de eso se empezó a generar, pues había un gasto adicional para la autoridad, ¿no? De gestionar estos servicios y poner espacios para las estaciones. Pero también había una ventaja porque se estaba dando un servicio a las personas, ¿no? Entonces, creo que la manera en la que se hizo, pues sí, contribuyó a que algunas empresas, pues, por ejemplo, hubo permisos que costaron 14,000. Pues este proceso de subasta interrumpida y también hay que reconocer que se hizo de manera completamente transparente. Entonces las empresas pues metieron muchísimas propuestas y pues obviamente ganaron los que más ofrecieron por permiso, pero hubo permisos que creo que pagaron hasta 14,000 pesos por patín, ¿no? Cuando un patín de esos, por año, ¿no? Cuando un patín de esos pues probablemente en el mercado mayorista debe costar como los 7,000 pesos, ¿no? Y digo, con 40 pesos el viaje, o sea, tú sacas de ahí lo que te cuesta, pero es muy complejo el mundo de las startups porque sigue una metodología que se llama Lean, que busca salir al mercado, quitar todo lo que no genera valor y salir al mercado lo antes posible para la solución. Entonces puede parecer que es una empresa muy grande porque está en el mercado, ¿no? Esta empresa pues empezó a tener en Brasil, en México, en Colombia, así es verdaderamente gigante y después de esta situación pues prácticamente desapareció. Entonces, habría que analizar, y yo creo que el tiempo nos va a decir, y más que gente de movilidad, yo creo que va gente del sector de escuelas de negocio, y nos dirán en dónde estuvieron los problemas que tuvieron que ver con la quiebra que cerraron todas esas empresas. Porque también es importante decir que no solamente sucedió en México, ¿no? O sea, es algo que sucedió en toda América Latina, ¿no? Si me permiten, ahí yo lo que he escuchado es que las expectativas también de las empresas han sido altas en términos de utilidades, de lo que se puede obtener vía estas modalidades. Y si analizamos que estas modalidades, como lo interpretamos, forman parte de una cadena de viajes en la primera o última milla, también habría que ver o sea, que dimensionar el mercado al que estarían dirigidas, porque habría muchos deciles de ingresos que no cabrían en la posibilidad, como ahorita lo mencionaba, por el tipo. Porque de hecho, bueno, en México y tal vez en muchos otros países de América Latina, todavía el transporte público, formando cadenas de viaje, tiene sus debilidades en integración, esa es una.
en tarifa, en espacio, hasta en localizarlos y identificarlos dónde están. Y luego aparte, pues nos guste o no, sí, la mayor parte de los usuarios todavía son personas que están en deciles de bajos ingresos. Entonces, a la hora de hablar de poner otro tramo o de otra modalidad que va a tener un costo para ellos, probablemente ese no sea un mercado al que pudieran aspirar, y sin embargo es un mercado mayoritario de los usuarios de los sistemas de transporte colectivo y masivo. Entonces, como menciona, probablemente en un tiempo sabremos por el balance económico en donde radica la magia de poder entrar exitosamente a esos mercados. La otra cosa que yo podría suponer, siendo un poco visionario el asunto, es que con los nuevos modelos de desarrollo urbano que se están previendo de conectividad, de compactación, de densidad, realmente este tipo de sistemas funcionen para los recorridos de barrio y interbarrios vecinos. Y no tanto, bueno, depende del segmento para el que le quede un costo de viaje con estos sistemas. Pero creo que esa también podría ser a futuro una oportunidad para la micromovilidad. Yo creo que eso... Gonzalo, a raíz de lo que comenta Rita y también de esta desaparición de muchos modelos, podríamos hablar entonces de que algunos eran más un lujo, un estilo, una moda que realmente no cubrían una necesidad de movilidad, y tal vez los que se mantienen son los que sí cubren esa necesidad. No, yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, no creo que sean una moda, no creo que sí cubren una necesidad y son algo, pero también, como menciona Rita, requieren también de una cierta forma urbana y una cierta infraestructura y calidad en la infraestructura. Entonces hay una parte de la densidad, la mezcla o la cercanía entre usos habitacionales y comerciales y de oficinas, y el tipo de infraestructura, ¿no? Que haya, digamos, vías confinadas, zonas de tránsito calmado, donde este tipo de vehículos son pues más competitivos inclusive que el transporte público y que el automóvil privado en tiempos de desplazamiento. Porque al no tener anclaje, otra ventaja que tienen es que no tienes que estar buscando una estación en donde dejarlo, ¿no? Entonces, sí realmente responden a una demanda, y estamos viendo que esto que sigue funcionando en Estados Unidos, sigue funcionando en Asia y sigue funcionando en Europa. En América Latina también, pero en mucho menor medida, estos modelos sin anclaje, y pues tiene que ver con justamente esto que estamos platicando de forma urbana y de infraestructura, pero también con el robo de vehículos, ¿no? Que es lo que nos comentaba uno de los inversionistas en estas cosas que invierten en este tipo de empresas en Asia, en Europa, en Estados Unidos, y que en América Latina prefirieron no invertirlo al conocer también las tasas de robo, ¿no? Y recuperación de los vehículos. Entonces también hay un tema de seguridad, y yo creo que tienen ahí en cierto sentido razón las empresas al decir que regúlame todo, pero entonces ayúdame a tener una mejor seguridad, ¿no? Y hay poco, en México la verdad es que, por ejemplo, con la forma de las ciudades que tenemos, ¿no? Donde con el crecimiento urbano tan desorganizado y promovido que ha generado también bloques de densidad desconectados densidad habitacional desconectados entre sí, por ejemplo, el desarrollo de Infonavit en las periferias, pues es muy difícil que luego, y los centros de trabajo desarticulados, y eso pues es muy difícil que funcione, ¿no? Aunque, por ejemplo, hablando de la zona metropolitana de Monterrey, con los cambios que está haciendo la infraestructura y en la densidad laboral pre-pandemia, por ejemplo, en zonas como Valle Oriente, Distrito Valle del Campestre, y eso creo que podría, o sea, empiezan a cumplir forma urbana y densidad atractivos para ese mercado. Y también el mercado, como bien lo mencionó Rita, pues con cierto nivel de ingreso.
debe ser mucho más difícil operar, digamos, en deciles más bajos, ¿no? Como lo hace, por ejemplo, Mobile, porque pues tiene que haber mayor eficiencia en temas de rebalanceo y gestión de la empresa que en otros, ¿no? Donde, pues, creo que la lógica y por lo que tantas empresas se metieron y gente, pues, que no venía del sector transportes, que, pues, decían, pues, voy a cobrar 40 pesos promedio por viaje, con un vehículo que me cuesta 7,000 pesos y sin una persona a la que hay que pagarle, ¿no? Entonces dijeron, pues, si Uber funciona, muchos viajes de Uber a veces cuestan menos. Entonces yo creo que también muchísima gente que no tenía mucha idea de cómo gestionar un negocio de este tipo, pues se aventó pensando que iba a ser lo más rentable, porque lo veía en otras ciudades y la verdad es que no consideran toda la complejidad que tiene el sector transporte y que seguro el público de Pasajeros 7 conoce muy bien. Sí, cuenta mucho cómo se estructuran las cadenas modales, la selección que tiene la gente de los modos. Entonces, cuando nos ponemos a ver desde la perspectiva de los ingresos, pues, por ejemplo, Monterrey es una ciudad de mucho culto al automóvil. Tendríamos que pensar que quien se baje al monopatín es alguien que va a decidir dejar el auto, subirse al monopatín, transbordar a los sistemas colectivos, que en muchos casos tampoco están preparados. Entonces, ese sería un escenario, algo, y ahorita un poco idealista conociéndonos nosotros. Y luego está lo que yo comentaba, lo del tema de la gente, que sí son usuarios asiduos a los sistemas colectivos que no entran por cuestiones del aumento del costo que representaría para su viaje. Pero debe de haber algunas combinaciones intermedias en donde eso sí vaya a ser una opción de mercado. Ahí el tema, como yo insisto, es que ellos tienen que investigar y dimensionar más eso. Y a lo mejor ser un poco catalizadores de esos cambios que en estricto sentido han sido difíciles. El cambio de la selección modal de pasar del auto privado a servicios públicos, aunque sea, bueno, servicios público-privados como ponerle a un Uber o a otros sistemas que probablemente no lleguen al nivel del metro o del autobús en la preferencia de alguien que está apenas bajando los escalones, es decir, de pasarse de autobús a otros sistemas, vaya, en ese tipo de cadenas pudieran tal vez convivir. Ahora, en el free floating, el tema fue cuando hablamos del robo, me quiero regresar un poquito, es que entra en contradicción con el asunto de que esa forma de operar hace o garantiza el servicio puerta a puerta, que obviamente pues le mete mucho confort al viaje de un usuario. Entonces, bueno, al final cuando se habla de poner estaciones, que es también una manera para controlar el tema, pues no es tan malo, pero también ahí se tiene que pensar cuáles son las ubicaciones más estratégicas para ello, para que siga siendo atractivo, aunque no sea exactamente, o como dicen los chicos, literal, de puerta a puerta. Y pongo el ejemplo también en el tema del robo. Las bicicletas trataron de hacer cambios en la estructura de los componentes de la bicicleta de tal manera que desalentaran que ciertas piezas se las pudieran llevar. Pero hasta donde sé, en el caso de los monopatines no ha servido mucho la estrategia. Sí, pueden robar los motores, se pueden robar distintas cuestiones y los ensamblan, o sea, no hay, destacan el GPS, o sea, sí no es tan sencillo ese tema de la seguridad, a pesar de que buscan hacer piezas únicas, ¿no? Que pensarían que no se pueden reconocer en el mercado, ¿no? Que es parte de las estrategias de diseño industrial para darle mayor seguridad a este tipo de vehículos. Sí, y es que algo que a lo mejor obviamos cuando hablamos de la definición es que justamente también estos sistemas están aderezados con tecnologías como las que ahorita mencionamos. Tienen GPS, tienen algunos sistemas de comunicación, tienen sensores, tienen algunos componentes que les resultan atractivos a estos mercados que, pues, bueno, no son mercados, pero a estas prácticas incorrectas que existen. Y que pues pudieran hacerlos más atractivos. Y bueno, bueno, no sé si por México, pero en América Latina,
la parte que tiene que ver con robo siempre le encuentra utilidad a algún componente, ¿no? Entonces eso se hace, eso complica el problema. Pensando que la necesidad existe y ahí está para los recorridos de última milla o la conectividad barrial o interbarrial, ya hablaban un poco de los modelos. Rita incluso decía, siendo visionario, tendremos que esperar un tiempo para ver cuál es el modelo adecuado. Le pregunto, ¿ese modelo tendrá que tener algún tipo de subvención o un modelo de participación público-privada para que se vayan adecuando a los niveles económicos que tiene el segmento? Pues por lo que nos ha dejado la experiencia, sí tendrían que tener algún tipo de apoyo. Los esquemas mejores, pues a lo mejor la participación público-privada, pero yo insisto en que el mercado tendría que crecer buscando cuál es el segmento donde cabe bien, sin tener que ser tan codependiente de esas otras ayudas. En la opinión no solo mía, sino de algunos otros, insistimos en que a lo mejor las expectativas de ganancia que tenían estas empresas, pues eran similares a países en donde es otro el nivel de ingreso. Incluso lo que sabemos, y así emparejamos temas de tarifa en modalidades comunes, los precios que nosotros pagamos aquí con los precios que pagan, por ejemplo, Estados Unidos, pues no, nada que ver. Entonces, yo siento que sí debe de haber oportunidad, pero tienen que ver en qué segmento caben, en qué segmento de usuarios, en qué nivel de ingreso y en qué condiciones de cadenas de viaje. Y esto varía por completo dependiendo del tamaño del mercado, de la forma urbana y de la infraestructura existente, tanto la infraestructura vial como la infraestructura de transporte público, particularmente masivo. Entonces, digamos, en la zona central de la Ciudad de México y el área de negocios alrededor de Reforma e Insurgentes, ¿no?, que es conocida como la T del Trabajo, ¿no?, la delegación Cuauhtémoc, Avenida Hidalgo, donde estamos hablando de 2,5 millones de trabajos, que muchos de ellos bien remunerados, con una infraestructura de transporte masivo, que tienes un tren suburbano, tienes varias líneas de metro, de RT, y tienes ciclovías confinadas, banquetas amplias, y zonas digamos, de viviendas cercanas, al menos de 5 kilómetros, relativamente densas, ¿no?, con la colonia Cuauhtémoc, la colonia Roma, pues es como el ecosistema donde esto podría funcionar, y funcionó bien algún tiempo, ¿no? Pero son pocas las zonas de este país que cumplen con esas condiciones, tanto del mercado, ¿no?, en este caso hablando de la demanda, ¿no?, y del adquisitivo de esta demanda, como de la infraestructura que existe. Entonces, por eso la Ciudad de México se pudo dar el lujo de cobrar, y por eso le pagaron y compitieron tanto por tener los permisos, porque era realmente casi el único lugar donde había, ellos tenían ahí una capacidad pues bastante buena. Sin embargo, otras ciudades donde querían traerlos, pues no llegaban, ¿no? Por eso fue interesante estos modelos que probaron, y que, bueno, que ahorita creo que está funcionando mejor es el de León, pero también se han hecho esfuerzos similares, público-privados, en Playa del Carmen, con la empresa Desva, creo que en Mazatlán y Culiacán, creo que también hubo algo así, y conscientes de que, digamos, trabaja en conjunto con el transporte público, ¿no? Me acuerdo que antes de la oficina de ITDP en China no planeaba un sistema de BRT si no se hacía en conjunto ya un sistema de bicicletas públicas, ¿no?, porque amplía el área de influencia de las estaciones. Entonces, sí, hay que entender esos beneficios y entender los objetivos de política pública, y como autoridad, pues también saber cuánto vale tu mercado, pero también pensar, como vale tanto, pues también se aborazaron, y pues esta estrategia de subastas invertidas, pues sí funcionó, se cumplió, la autoridad pudo recaudar bastantes fondos para invertirlos en
contrarrestar las externalidades que podían tener que ver con el tránsito de las personas, pero también pues, le pegaron durísimo a un mercado que apenas estaba creciendo, ¿no? Y mira que habríamos creído que en esta época de pandemia, al optar tanto por el transporte como de forma más individual, estos sistemas habrían florecido. Pero curiosamente, como lo comentas, en menos de 5 años pasaron de ser 11 a 4, ¿no? Operando. Entonces, ¿qué viene para la micromovilidad? ¿Hacia dónde deben caminar? ¿Y cómo deben estas empresas buscar? De alguna forma, imagino que algunas buscarán revivir ahora que se está reactivando todo, pero ¿cómo ustedes como expertos, hacia dónde creen que debe caminar? Pues yo creo que va a haber, dependiendo de las ciudades, va a haber más modelos híbridos como el de León, porque pues sí brinda una solución y yo creo que una mayor comodidad a los usuarios, por ejemplo, del Optibús, el tenerlo, contar con estas bicicletas para ampliar su capacidad de desplazarse a zonas un poco más grandes de la ciudad que solo caminando. Va a ser interesante este tipo de modelos en ciudades que no tienen, digamos, distritos de negocios tan consolidados como los que existen en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México y posiblemente en algunas áreas de Monterrey, Guadalajara, sí, digo que sí podremos ver modelos sin subsidio y que inclusive den una contraprestación a la ciudad, pero muy, muy baja, dependiendo del tamaño del mercado, siempre y cuando haya también como ciertas garantías y que vuelva a fluir el dinero de capital de riesgo a este tipo de startups, que es algo que parece que sí está pasando o que sí puede pasar, ¿no? Por ejemplo, en Asia, en nuestra oficina en China reportó que se aumentó 150% el uso de los sistemas de bicicleta sin anclaje en China en los primeros meses de la pandemia, ¿no? Ya había una vez que se podían utilizar. Y probablemente pues, la gente por no querer exponerse a aglomeraciones y cosas de este tipo. Entonces podría verse esto, pero también garantías pues, de seguridad, ¿no? Para evitar o reducir el riesgo de robo de estos vehículos. Y acompañado con los modelos de desarrollo urbano que hablamos necesariamente. Y hay que ver cómo sucede. O sea, también es verdad que los trabajos están migrando hacia esquemas flexibles, ¿no? De la mayor parte de las empresas en el mundo, y seguramente México no es la excepción, va a transitar a modelos donde muchos de los trabajos bien pagados que pueden pagar este tipo de viajes en monopatines, pues no van a ir diario, o sea, van a ir entre 1 y 3 veces, o entre 1 y 4 veces a la semana a la oficina. Y esto pues también va a cambiar mucho estos distritos, ¿no? O sea, también va a haber probablemente zonas de oficinas que se transformen en viviendas y cosas así. Entonces o sea, el tema de la pandemia va a tener un impacto a largo plazo en la forma urbana y en los usos de suelo. Y en la concentración de oportunidades laborales, particularmente de trabajos bien remunerados, que son los que también se suelen poder hacer a distancia, ¿no? Y continuando sobre esta línea, cuando existe la necesidad o la demanda del transporte de la última milla, si no existe una propuesta formal y regulada, los espacios son tomados por el transporte irregular. Me refiero a los mototaxis o servicios no regulados, que al final están prestando un servicio que de alguna manera la ciudadanía demanda. En ese sentido, ¿se puede considerar también micromovilidad? ¿Hacia dónde deben de migrar este tipo de modelos? Sobre todo pensando en la seguridad del usuario. Rita. Bueno, nosotros acá tuvimos un intento el año pasado, de los denominados tuk-tuks, un poco en esa condicionante, aunque aquí el argumento más fuerte es que no existe accesibilidad por la topografía en ciertas zonas. Entonces, salvo eso, mientras no existe esa barrera topográfica, los servicios tratan de ir a lo más cerca posible. O sea, las coberturas se tratan de lograr al máximo. Pero en ese caso que comentas,
Se hizo una prueba, pero al final no fructiferó, se quedó ahí y tampoco estaba totalmente confeccionada para hacer un sistema como lo que estamos hablando de micromovilidad, porque al menos la ficha técnica de los vehículos hablaba de motores de combustible, hablaba de que tenían que cubrir estas condiciones de emisiones y demás. Entonces, no estaríamos hablando básicamente, o yo siento que al menos no cabría en un concepto como el que estamos tocando, porque la micromovilidad pues también tiene un efecto o se le agregaría como ventaja el ir a favor de la sostenibilidad. En este caso no sería tanto, ¿no? Y luego aparte hubo algunos comentarios respecto a la estabilidad de este tipo de vehículos. Entonces, bueno, al menos aquí no funciona, pero sí deja como quiera descubierta la necesidad y es lograda por esos otros modos informales de los que comento. Entonces, es clásico que en ciertas colonias hay vehículos que tampoco reúnen muy bien condiciones físico-mecánicas y que al final se quedan haciendo ese tipo de servicio. Entonces, vaya, a veces como que la opción de no hacer nada no es la mejor opción. O sea, hay que buscar cómo sí. Para profundizar en el tema por ejemplo, en la Ciudad de México, los visitaxis y los mototaxis, e inclusive taxis como carritos de golf, pues son una realidad en distintas alcaldías de la periferia de la ciudad y municipios periféricos del Estado de México. En la definición que comentaba al principio, también había un tema del peso y de la velocidad que alcanzan, ¿no? Para llamarles micromovilidad. Entonces, sin duda, yo creo que los visitaxis mecánicos y visitaxis eléctricos caben en una definición amplia de micromovilidad, no micromovilidad compartida, sino simplemente micromovilidad y en ese sentido pues, contratados, ¿no? Manejados por una persona que normalmente pues, tiene algún tipo de agrupación. En el caso de Colombia y el caso de la India hay dos empresas que han explotado un poco esto. En la India, a través de vehículos eléctricos, esta empresa Ola, que inclusive desarrolló sus propios modelos con baterías intercambiables por el tamaño de los vehículos y que tenerlos funcionando más tiempo, como estos como tuk-tuks, y que pues ahora ya, digamos, es más grande que Uber en la India, que es uno de los mercados más grandes del mundo, y que sabemos que han tenido interés en llegar a México, pero no han encontrado las características regulatorias adecuadas. Pero pues también tenemos que conocer la velocidad y la seguridad de los propios vehículos con los que cuentan. Y en Colombia lo que no le podemos llamar micromovilidad, no recuerdo el nombre de la empresa, pues como un Uber que te subes en una moto atrás con una moto a combustión, o sea, no tiene nada que ver con temas de sostenibilidad ni de seguridad, ¿no? Y funciona pues básicamente como un Uber, ¿no? Pero eso pues caería o sería una especie como de informal y no sería, yo creo que no caería como micromovilidad si se recorre en toda la ciudad, ¿no? Porque no estás hablando de esta mezcla de usos. Sin embargo, pues si tú vas hoy en día pues a Tláhuac, que bueno, más ahora con lo que pasa con el metro tal vez ya no, pero pues te puedes bajar de una estación y tomar un visitaxi para acercarte a algunas colonias, o luego son muy utilizados por las propias personas del barrio, pues para ir al mercado, regresar. Y algo que es muy importante y que no hablamos tanto de la tecnología de la movilidad compartida es la aplicación, ¿no? Entonces, en la medida en la que esa aplicación y que esto se puede hacer por teléfono y que puedes hacer que llegue a ti como un taxi, pues esa innovación realmente todavía no está sucediendo en México, pero sí está sucediendo en muchos lugares del mundo. Entonces, no sería raro que esta evolución también se dé aquí, si encuentra las condiciones propicias, y la inclusión de motores, la baja en el precio de las baterías y la baja en el precio de los motores eléctricos. No veo yo que hubiera grandes obstáculos para empezar, inclusive en zonas con topografías complicadas, para que a través de motores eléctricos esto se resolviera. Ya hay soluciones, principalmente en el mercado asiático, y yo creo que, por ejemplo, en Colombia ya se están haciendo bicicletas eléctricas de carga pues mucho más baratas que las alemanas, Armadillo y así, pues también, inclusive para los envíos, o sea, tampoco hemos platicado aquí de micromovilidad para soluciones de carga de última milla, ¿no? Porque ahora también cambiaron los hábitos de consumo de las personas
y ahora muchas veces no vamos a la tienda, sino la tienda viene a nosotros. Entonces, en algunas zonas es más fácil, ¿no? Centro de la Ciudad de México, donde ha mejorado la infraestructura peatonal ciclista y hay rutas más directas o hay restricciones de tránsito. Muchas veces, por ejemplo, las bicicletas eléctricas de carga pues pueden ser muy competitivas, ¿no? Y son sustentables, son sostenibles, no generan emisiones en esas zonas. También creo que ese es un mercado que va a crecer mucho y que también estamos viendo crecer en distintos lugares del mundo, ¿no? Esta distribución urbana de mercancías a través de vehículos ligeros, ¿no? Que definitivamente entran en la definición de micromovilidad que mencioné al principio. Sin duda, súper interesante el tema. Se nos fue volando el tiempo, ya estamos por cerrar. Antes de, me gustaría decirles a quienes nos siguen, tanto en este momento como en la retransmisión, que esta mesa es parte de lo que podrán ver, de lo que podrán ser partícipes en CLATCU, un encuentro que se estará realizando de manera virtual y al que pueden inscribirse. De hecho, están haciendo un buen descuento a todos los que nos ven, nos siguen a través de Pasajeros 7 para que puedan ser parte de este encuentro que se va a estar realizando de manera virtual, y nuestros invitados son parte de los panelistas que estarán en CLATCU. Métanse a la página www.clatcu.org, ahí pueden conocer las ponencias, pueden inscribirse, pueden conocer el programa, a los panelistas. Este encuentro va a ser el 29 y 30 de junio y el 1 de julio, totalmente virtual. Entonces, para cerrar, recuerden que hay descuento, pueden inscribirse con un buen descuento. Me gustaría hacer un par de comentarios de los que nos hacen llegar las personas que están conectadas, y justamente dicen, a la cuestión de orden y seguridad, yo agrego la educación y la cultura vial para garantizar la armonía entre estos elementos de movilidad. Eso nos lo deja Carlos Víctor Dueñas, y Juan Carlos Víctor Dueñas también dice, creo que es elemental fomentar una nueva cultura del uso de estas alternativas de movilidad en todos los espacios, como en las escuelas, fábricas, empresas, el mismo hogar y en otros espacios, de fomentar el uso de estos medios, bueno, porque de esta forma baja el uso del automóvil o de los automotores. Saludos a todos los que nos siguen en la Ciudad de México, en Hermosillo, están por aquí gente de Colombia, de Chile, gracias a todos los que están conectados. Estados Unidos también veo por aquí. Entonces, gracias a todos los que están por ahí siguiéndonos cada semana. Y vamos a cerrar. Entonces, yo los invitaría, Gonzalo, Rita, a hacer una reflexión final en torno a este tema de la micromovilidad, hacia dónde vamos, qué nos falta, no sé, cualquier comentario que quieran hacer que nos ayude a cerrar lo que hemos estado planteando aquí. Comenzamos contigo, Rita. Bien, bueno, la micromovilidad siento yo que debe de encontrar su espacio, o sea, en estos vaivenes que ha tenido de aciertos y desaciertos. Finalmente, la tecnología es algo que nos conecta. El tema de poder tener opciones que sean sostenibles para viajar ahorita es indispensable. Ahora, la movilidad de este tipo se puede catalogar como una movilidad asistida a escala humana, y vaya que ahorita con el tema de la pandemia se ha ocupado tener esa posibilidad. Entonces, yo siento que la micromovilidad tiene futuro. Solo hay que ver cuál es el camino adecuado. Probablemente pase como cuando quisiera hacer la analogía, y vaya que también micromovilidad viene de las mismas analogías con la computadora. De hecho, por el creador del término comenta por ahí que lo generó a partir de que de computadoras pasaron a microcomputadoras, porque se redujeron los tamaños y se aligeraron los componentes. Entonces, digo, un poco considerando la misma analogía, siento que es una alternativa que va a tener futuro para poder desplazarnos en la ciudad, y más con la nueva intención de hacer cambios en la estructura de las urbes.
tener distancias más cortas para recorrer. Se habla de las ciudades de 15 minutos, etcétera. Entonces, yo creo que ahí podrían tener entrada todas estas opciones de manera exitosa y que probablemente, como lo mencionaba con el tema de las computadoras, las tecnologías tiendan a abaratarse y entonces, o a ser menos costosas y que eso también le dé asequibilidad a las opciones para mucha más gente. Gonzalo. Tu micro. Definitivamente es un mercado, responden a una necesidad de mercado, tanto las soluciones de micromovilidad compartida en su trabajo en conjunto con sistemas de transporte masivo, y que también estos están creciendo y consolidándose en distintas zonas, ¿no? O sea, estos, digamos, distritos de negocios, que desafortunadamente los que mencioné en la zona metropolitana de Monterrey no necesariamente están acompañados con infraestructura de transporte masivo, pero sí con esta mezcla de usos. Entonces, puede ser, entonces en la medida en la que también lleguen estos sistemas de transporte masivo, pues se pueden inclusive tener más impacto. En caso de Guadalajara, creo que sí vemos con la línea 3 del tren ligero, esto sí también sí se acerca más a algunos distritos de negocios, donde podría haber mercados de estos monopatines y eléctricos y bicicletas sin anclaje. Y en Ciudad de México, pues yo creo que podrían, digamos, una vez que se consoliden algunas empresas que siguen operando, pues tal vez que haya algunas más, ¿no? Y estoy también un poco muy contento de que algunas de las que no quebraron son mexicanas, entonces una porra ahí a Desva y a los que siguen operando, no tengo los nombres de todos. Y pues ojalá que también en el tema de la carga, de la distribución urbana de mercancías, se consoliden, por ejemplo, con el crecimiento de empresas como Amazon, como Mercado Libre, o inclusive la entrada de, digamos, de la compra inclusive del supermercado en línea y esto, con determinada forma urbana, pues que se consolide también los envíos de mercancías y consumibles y comida en modos sostenibles, ¿no? Como las bicicletas y las bicicletas eléctricas y las bicicletas eléctricas de carga. Por mi parte es todo. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Recuerden acercarse a CLADPU, este encuentro que ya tiene disponible el programa, también a los panelistas. Pueden ser parte registrándose a través de www.cladpu.org. Fernando. Gracias, Cris. Agradecemos de verdad la participación de nuestros invitados. Agradezco mucho a Rita Bustamante, coordinadora de la maestría en Ingeniería de Tránsito y Vías Terrestres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias, Rita. Un gusto que nos haya acompañado. Gonzalo Peón, director del programa México del ITDP. Gonzalo, como siempre, un gusto contar con tu presencia. Pero sobre todo, gracias a toda la gente que se conecta semana a semana a Diálogos de Movilidad. Agradezco a mi compañera Cristela Gutiérrez y a nuestro productor Iván Sepúlveda. Nos vemos la próxima semana porque aún tenemos muchos diálogos de movilidad. Pasajero 7 presentó Diálogos de Movilidad en Casa.